Mataron a Gaitán, en boca de todos. Tres palabras repetidas. 6, 9, más. Tres palabras en muchas voces, voces de rabia, de dolor, de rencor, de desolación, voces con lágrimas, angustia, miedo, inseguridad, voces de incertidumbre, de alivio, de alegría. Tres palabras, muchas emociones. Mataron a Gaitán, mataron a Gaitán. En la tarde del 9 de abril de 1948, esas tres palabras fueron una afirmación, para muchos un dolor, una expresión, con la cual buscaban con desespero llegarles a otros, tocarlos, decirles que mataron a Gaitán, que esa muerte la sentían todos, que era de todos, que era contra todos. Tres palabras que salían sin pensarlas de los pulmones para no sentir a solas esa agonía, para convertirse en algo grande, colectivo, una multitud. Mataron a Gaitán, mataron a Gaitán. Tres palabras, una acusación. Ellos mataron a Gaitán. Lo sabían, no era una equivocación. No lo era. No era un accidente. No ocurrió al azar, fueron ellos. Ellos no dudaron, no tenían por qué dudarlo. Algo tan grande, trágico, histórico, fue concebido, organizado, planeado meticulosamente por personas importantes, por los que detectaban el poder, por los que tenían el poder, los miedos, por los de arriba, por los que odiaban, por sus enemigos, nuestros enemigos. Mataron a Gaitán. Ellos, esa verdad la vivían por dentro, les pertenecía, era suya, subjetiva. Ese día miles de colombianos actuaron al volcarse contra la casa del caudillo conservador, contra el periódico conservador, contra los edificios públicos, contra el Ministerio de Justicia, contra el arzobispado. Ellos convirtieron su verdad subjetiva en una realidad histórica. Tenían razón, fueron ellos. No lo sabemos, es probable que no fueron ellos, pero no lo sabemos. Es posible que fueran algunos mandos medios y no los de arriba, los que usaron a Juan Roa Sierra para que se preparara con un revólver calibre 32 en el bolsillo sobre el andén de la séptima, al lado de la oficina del caudillo, para esperarlos salir a la 1 de la tarde a almorzar, pero no lo sabemos. Saber más es importante para la historia del país. No lo es tanto para la historia relativa en este libro. Mataron a Gaitán. Fue acontecimiento que acogió a todos por sorpresa, quizás a todos menos a unos pocos, y sin estar seguros de los hechos, actuaron como si lo estuvieran. Por dentro se llenaron de una verdad histórica. Esa verdad subjetiva fue la que me llevó a decir el 9 de abril, especialmente en Bogotá, son ampliamente conocidos. Mi intención no era descubrir algo que resultara completamente novedoso sobre lo acaecido en esa fatídica tarde. Si quise rescatar para la historia a los miles de individuos que se convirtieron en un instante en un vendaval enloquecido y destructor, mi intención no era defenderlo a esa multitud, ni mucho menos celebrarla. Los momentos más dramáticos en la historia moderna de Colombia se produjeron a partir de las 9:05 del 9 de abril de 1948. Todo habitante urbano del país se enteró de los disparos que se le habían hecho a Gaitán. La noticia se difundió instantáneamente por toda la capital. Los conductores de tranvía vociferaban la noticia por la ventanilla y hacían sonar sus campanillas. Hombres, mujeres y niños recorrían las calles diciendo la noticia. Los taxistas hacían sonar sus bocinas, los buses se detenían en las estaciones y los conductores transmitían la noticia por teléfono. Redoblaban las campanas de la iglesia. Los trenes llevaban el informe a los pueblos aledaños. Las manos se dirigían instintivamente hacia los botones de la radio. Rómulo Guzmán acababa de concluir su programa de radio de noticias y comentarios gaitanistas. Alterado y conmovido, aullaba histéricamente ante el micrófono. La radio llevó la noticia a todos los rincones del país. Los locutores estaban en el limbo.
sin noticias concretas que difundir, solo podían expresar su preocupación y angustia. ¿Gaitán está vivo o muerto? ¿Quién le disparó? ¿Hubo más de un asesino? ¿Quién estaba detrás de él? Para Rómulo Guzmán, las respuestas eran obvias. A Gaitán lo había asesinado el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez. Su idea era la de miles de personas que se lanzaron a las calles. Había que castigar a los conservadores. El pueblo de Bogotá colmaba las calles. Algo había que hacer para reparar esta injuria. Muchos locutores presidieron inmediatamente de los riesgos de súbita desaparición de Gaitán y aconsejaron a los oyentes que permanecieran en sus casas o en sitios de trabajo. Algunos permanecían en sus casas, sollozando a solas, inquietos por sus seres queridos que estaban en la calle. Otros solo esperaban que llegara la hora para salir a las calles. Muchos se arrodillaron para rezar por el alma de Gaitán y por el futuro del país. Otros salieron rápidamente del trabajo, esperando llegar a tiempo a su casa. Muchos de los que temían a Gaitán hallaron pocos motivos de alivio con la noticia de su muerte. Gran preocupación era el pueblo. Todos sabían que iba a derramarse más sangre en las calles de la ciudad. Algunos miembros de la clase obrera, integrantes de la clase A, de la Helga que había acompañado a Gaitán desde los años 30, permanecieron en la calle tratando de poner orden en la confusión. Es el asesino de Gaitán, gritaba la gente señalando al cuerpo sin vida de un joven de 26 años. Ese joven era Juan Roa Sierra. Mientras avanzaban por la calle real, desnudaron al asesino como si hubiera convertido a aquel en un hombre que no merecía una identidad. Los manifestantes llevaron el cuerpo sin vida de Juan Roa Sierra hacia el palacio. Sabían que había sido la mano de un conservador la que había hecho aquel brutal asesinato. Los manifestantes no accedieron al palacio. Eran muy pocos para poder rodear la manzana y todavía seguían buscando contactos con los dirigentes conservadores. Sus sentimientos frente al régimen eran ambiguos. No se hizo intento alguno por cortar los cables de teléfono. Nadie pensó tampoco en entrar por las alcantarillas. La incertidumbre de los manifestantes fue lo que les permitió a los jefes conservadores entrar al palacio. Los manifestantes querían saber por qué habían matado a su jefe. En busca de una respuesta, miraron al balcón de la presidencia. Pero el presidente nunca apareció. Mariano Ospina Pérez solo veía la turba, mientras los manifestantes estaban a la expectativa frente a las respuestas cerradas del palacio. En cambio, el orden social comenzaba a desmoronarse en torno a los muros del palacio. No soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí. Una de las frases del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, en la cual interpretaba que él trabajaba por y para el pueblo. En 1944 lanzó su candidatura a la presidencia de Colombia, pero el Partido Liberal se encontraba dividido entre Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán. Tal división llevó a que Mariano Ospina Pérez ocupara la presidencia desde 1946 hasta 1950. Gaitán resurgió con nuevos ímpetus en las votaciones del 16 de marzo de 1947 para el Congreso, donde logró una mayoría indiscutible en el Senado y en la Cámara. En el Senado con 73 senadores liberales y 58 conservadores, y en la Cámara con 34 representantes liberales y 29 conservadores. El 24 de octubre, Gaitán fue proclamado jefe único del Partido Liberal. A inicios de 1948, Gaitán se entera de la noticia de una serie de masacres que se están viviendo en el país a causa del Partido Liberal y Conservador. Entonces decidió realizar varias marchas, entre ellas la que se conoce como la Marcha de las Antorchas y sobre todo la Marcha del Silencio.
En esta, él le da una plegaria al presidente Ospina para que ayude a cesar con la violencia, en la cual lo único que se escucha son una serie de banderas y pancartas que son movidas por el viento. El 1 de abril de 1948 recibió el título de doctor honoris causa en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Libre. El 8 de abril de 1948 presentó su último caso legal, la absolución del teniente conservador Jesús Cortés, acusado por la muerte del periodista Eudoro Galarza Osa, la cual concretó con la absolución completa de aquel. Al día siguiente, en su rutina normal, Gaitán sale de su casa, se dirige a su oficina en el edificio Agustín Nieto y a las 1:05 de la tarde sale con unos compañeros dirigiéndose a almorzar al Hotel Nueva Granada, el cual a escasos pasos de su oficina le es propinado 3 disparos que causan la muerte de aquel caudillo. Gaitán es llevado a la clínica central, donde a pesar de los esfuerzos médicos, acompañado de amigos y de su esposa Amparo, muere a las 2:05 de la tarde. A causa del desorden que se vivió aquel 9 de abril y durante los días siguientes, Gaitán no pudo tener un funeral adecuado. Su cuerpo fue enterrado en la sala de su casa. Posteriormente fue enterrado en el patio de su casa, pues sus familiares, en gesto de protesta, se negaron a llevarlo a un cementerio hasta que el gobierno de turno cayera.